Introducción: la fuerza de la definición de propósito. La búsqueda del éxito y la realización personal es un viaje que todos emprendemos en algún momento. Sin embargo, este camino no siempre es fácil. A menudo nos encontramos atrapados en la indecisión y la confusión sobre nuestros verdaderos deseos y objetivos. En medio de este caos, surge una poderosa herramienta: la definición de propósito. Exploraremos este concepto fundamental, su importancia en nuestras vidas y cómo aplicarlo para transformar nuestro futuro. La definición de propósito se refiere a tener una visión clara y específica de lo que deseamos alcanzar. No se trata solo de tener sueños vagos, es un compromiso firme con nuestros objetivos. En un mundo lleno de distracciones, esta claridad se convierte en nuestra brújula, guiándonos a través de los desafíos que inevitablemente se presentan. Este contenido es una invitación a profundizar en el poder de la definición de propósito. Comenzaremos reflexionando sobre el significado del éxito, que varía para cada persona. Es crucial tomarse el tiempo para explorar y definir nuestro propio concepto de éxito, libre de expectativas externas. La definición de propósito nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestras pasiones y valores. A lo largo de esta exploración, compartiremos historias inspiradoras de personas que han alcanzado sus objetivos a través de este enfoque. Estas narrativas nos recordarán que el éxito no es un destino inalcanzable, sino un viaje que todos podemos emprender. Estas experiencias no solo nos motivarán, sino que también nos proporcionarán herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. La definición de propósito también fomenta la resiliencia. Cuando tenemos una visión clara, es más probable que superemos los obstáculos. La frustración se convierte en una oportunidad de aprendizaje en lugar de una razón para rendirnos. Esta mentalidad de crecimiento es esencial para quienes buscan el éxito. Además, exploraremos cómo la definición de propósito impacta nuestras relaciones. Ser claros sobre nuestras metas nos permite comunicar nuestras intenciones de manera más efectiva, fortaleciendo nuestras conexiones y creando un entorno propicio para el apoyo mutuo. Esto convierte la definición de propósito en una herramienta para construir comunidades colaborativas. Sin embargo, también enfrentamos desafíos en este camino. Las dudas internas y las críticas externas pueden desviar nuestra atención. La autoconfianza se vuelve fundamental y exploraremos técnicas para cultivarla. Aprenderemos a silenciar voces negativas y a construir una narrativa interna que respalde nuestros objetivos. La definición de propósito no se trata solo de desear, también implica tomar acciones concretas. Esto incluye elaborar un plan de acción, identificar recursos y crear un cronograma. La falta de acción puede ser una razón por la que muchas personas se sienten estancadas. A través de ejemplos, aprenderemos a desglosar nuestras metas en pasos manejables y a mantenernos en el camino. A medida que avanzamos, reflexionaremos sobre la adaptabilidad. Aunque la definición de propósito implica tener una visión clara, también debemos estar dispuestos a ajustar nuestro enfoque a medida que evolucionamos. La vida es dinámica, y aprender a ser flexibles es vital para el éxito. Concluiremos con una reflexión sobre cómo la definición de propósito contribuye a un sentido más profundo de significado y satisfacción. Alcanzar nuestros objetivos nos brinda un sentido de logro que trasciende lo material. La definición de propósito nos ofrece dirección y un propósito más profundo en nuestras vidas. Esperamos que encuentres inspiración y herramientas prácticas para definir y alcanzar tus objetivos. La definición de propósito es más que un concepto, es una forma de vida que puede transformar tu realidad y guiarte hacia un futuro lleno de posibilidades. Comencemos. Hábitos de éxito. Principios comprobados para mayor riqueza, salud y felicidad. Napoleón Hill. Definición de propósito. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche comenzamos nuestra serie de programas radiales aquí en París, Missouri, donde explicaré los principios del éxito que he aprendido y desarrollado durante más de 40 años. Estoy encantado de estar en su ciudad y espero que lo que les compartiré les sea de gran utilidad. El primer principio del que hablaré es la definición de propósito. Puede que el término no suene muy imponente o dramático, pero, damas y caballeros, es el punto de partida de todo logro digno de mención.
Donde quiera que encuentren a alguien que está teniendo éxito, encontrarán a una persona que ha adoptado este principio y lo sigue constantemente en todo lo que hace. Esa es la razón por la que le he dado el primer lugar en estas transmisiones y por la que lo abordaré también en nuestra segunda emisión. Permítanme ilustrarles la importancia de tener un propósito claro y definido en la vida. Hace algunos años, justo después del final de la Primera Guerra Mundial, fui a mi caja de seguridad y saqué un documento en el que había escrito mi propósito principal. En uno de los párrafos, donde había indicado el ingreso que esperaba obtener ese año, 1919, escribí $10,000 anuales. Tomé un lápiz y añadí un cero a esa cifra, convirtiendo el número en $100,000. Luego volví a guardar la declaración escrita en la caja fuerte. Sentí que era necesario apuntar más alto. No creo que pasaran más de 3 semanas cuando un hombre de Texas entró en mi oficina y me hizo una oferta de $100,000 anuales si aceptaba ir a Texas y dedicar 3 semanas al mes a escribir material de ventas para él. Acepté el contrato, lo firmé, fui a Texas y finalmente recaudé unos $10 millones para él. Este ejemplo demuestra el poder de la definición de propósito, ya que no solo se trata de tener una meta, sino de ser absolutamente claro y preciso sobre lo que uno quiere lograr. Él había redactado un contrato que, debo decir, era bastante complicado. Especificaba que, a menos que permaneciera un año completo, no recibiría ni un centavo de mi salario. Al poco tiempo, comencé a darme cuenta de que estaba malversando esos fondos y en lugar de quedarme todo el año, lo denuncié al FBI y volví a Chicago, perdiendo todo el salario que había ganado hasta ese momento. Luego volví a mi caja fuerte, saqué mi propósito principal escrito y lo leí detenidamente. Así decía, ganaré durante el año 1919 la suma de $100,000. Al leerlo con atención, vi de inmediato lo que estaba mal en esa afirmación y me pregunto si ustedes podrían decirme qué es antes de que se los diga. No hay duda de que gané esos $100,000, porque casi cualquier persona estaría encantada de pagar $100,000 por servicios que recaudaron $10 millones en capital. Los gané, pero no los recibí. Ahora quiero decirles por qué no los obtuve. No los obtuve porque omití 2 palabras importantes en mi afirmación. Repasen la declaración que les he dado y vean si pueden añadir esas 2 palabras clave. Repetiré la afirmación de nuevo, ganaré durante el año 1919 la suma de $100,000. Ahora, ¿no parece que eso es algo bastante claro y definido? ¿Lo creen? Suena bastante definido, ¿verdad? Pues no, faltaban 2 palabras. Debí haber escrito, ganaré y recibiré $100,000 durante el año 1919. ¿Creen que si lo hubiera escrito de esa manera habría hecho alguna diferencia en la conducta de este hombre, que quizás desde el principio tenía la intención de engañarme? ¿Creen que habría cambiado algo en cuanto al dinero que habría recibido? Les aseguro que sí habría hecho una diferencia, y ahora les diré por qué. Si hubiera puesto énfasis en que no solo ganaría, sino que también recibiría ese dinero, habría llevado ese contrato a mi abogado y lo habríamos revisado minuciosamente. Mi abogado habría incluido una cláusula en el contrato que garantizara que recibiría ese dinero mes a mes conforme lo fuera ganando. Esa es la diferencia que habría hecho. La mayoría de las personas que entran en contratos, acuerdos o relaciones con otras personas lo hacen de manera tan indefinida que rara vez existe lo que un abogado llamaría un acuerdo de voluntades. Una persona entenderá una cosa y otra entenderá algo completamente diferente. Necesitamos contratos porque, lamentablemente, hay personas deshonestas que no pueden ser de fiar o que optan por el camino más fácil en lugar del honorable. Seguir la ruta de menor resistencia puede llevar a que algunos hombres se torzcan, y este fue claramente el caso de aquel hombre de Texas. Quiero ofrecerles otro ejemplo sobre la importancia de tener un propósito definido. Hace aproximadamente 14 años, Bill Robinson, de aquí de París, compró una copia de mi libro Piense y hágase rico. Quedó tan impresionado por su contenido que, mientras lo leía, se dijo a sí mismo, algún día conoceré a este hombre Hill.
lo traeré a París y él dará una charla para nuestra gente. Sin embargo, la expresión algún día no es nada concreta. Pasaron 14 años. Un día, mientras estaba acostado en la cama leyendo un periódico de San Luis, se encontró con un anuncio mío donde informaba sobre un curso que estaba impartiendo en esa ciudad. Fue en ese momento cuando hizo otra declaración. Saltó de la cama y dijo, voy a San Luis a ver a ese hombre y lo traeré aquí de inmediato. Eso se acercaba a la definición de su propósito. Y así fue, fui a San Luis y aquí estoy. Podría haber hecho eso 14 años antes, si al leer ese libro hubiera dicho, me gusta este mensaje, me gusta este autor, lo tendré aquí en un mes. Si hubiera fijado un plazo concreto para sus intenciones, pueden estar seguros de que yo habría estado aquí mucho antes. Hablando de la definitud de propósito, he notado que los hombres exitosos, como Andrew Carnegie, Henry J. Kaiser, Henry Ford y Thomas E. Edison, actúan siempre con claridad y determinación. Generalmente, cualquier gran líder, al decirle a uno de sus subordinados que realice una tarea, no solo le indica qué hacer, sino también cuándo, dónde y por qué hacerlo. Más importante aún, se asegura de que la tarea se lleve a cabo. No acepta un no como respuesta. Esto es lo que caracteriza a un gran líder, un hombre que sabe exactamente lo que quiere y que puede comunicar esa información a sus subordinados de manera que la entiendan y se sientan motivados. Durante la guerra, el Sr. Kaiser se dedicó a una amplia variedad de trabajos bélicos, fabricando artículos militares que el gobierno necesitaba urgentemente. Para asegurarse de que las materias primas necesarias estuvieran disponibles en su planta cuando las necesitara, no simplemente enviaba una orden a la Corporación de Acero de Estados Unidos pidiendo un carro de un cierto tipo de acero. Él especificaba que quería ese acero en su planta en una fecha concreta. Además, enviaba a un par de expedidores a la planta de acero para que acompañaran ese carro y se aseguraran de que no lo apartaran para ningún propósito. Si algún ferroviario intentaba dejar ese carro en un lado, esos expedidores estaban instruidos para detenerlo y mantener el carro en movimiento, o de lo contrario, no regresarían. Su trabajo no duraría más si no lo hacían. Eso era bastante específico también. Como resultado, el Sr. Kaiser estableció un récord mundial en la industria de la construcción naval. Nunca había construido barcos antes, pero comprendía el principio de la definitud. Si saben algo sobre el Sr. Kaiser, saben que esa es una de sus cualidades más destacadas en la actualidad. Es una de las razones por las que ha sido un hombre exitoso, sabía lo que quería hacer, trazó un plan para lograrlo y ha sido muy claro en todos sus proyectos. Lo que yo llamo mi fórmula WWWH, qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo y cómo hacerlo, es fundamental. No sería mala idea que cada uno de ustedes en la audiencia se hiciera un bonito pin para llevar en la solapa o el vestido con las letras WWWH. La mayoría de las personas que vean ese pin no sabrán lo que significa, pero ustedes sí. Les recordará que cuando le digan a alguien que haga algo, deben ser muy específicos al respecto. Deben indicar qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, cómo hacerlo, y luego asegurarse de que realmente se cumpla. Ahora les estoy hablando sobre la diferencia entre una persona exitosa y una que no lo es. Por lo general, una persona sin éxito, al dar instrucciones o expresar sus deseos, lo hace de manera muy descuidada, imprecisa e indefinida, y los resultados que obtiene son igualmente deficientes. Cuando fui comisionado por Andrew Carnegie hace unos 44 años para convertirme en el autor de la primera filosofía práctica del logro individual en el mundo, estuve en casa del Sr. Carnegie durante 3 días y 3 noches. Él me observaba cuidadosamente, aunque yo no tenía idea de que estaba bajo su vigilancia. No sabía cuál era su propósito. Años más tarde, descubrí que lo que más le interesaba era averiguar si poseía esa cualidad de ser claro y preciso en lo que me proponía hacer. Al final del tercer día,
Me llamó a su biblioteca y me dijo, hemos estado hablando aquí durante 3 días sobre una filosofía que creo que el mundo necesita. Una filosofía que brindará al hombre común el conocimiento adquirido por hombres exitosos como yo, que obtuvieron ese conocimiento a través de toda una vida de experiencia y del método de prueba y error. Quiero una filosofía en términos sencillos que le dé al hombre de la calle el beneficio de todo lo que han aprendido los hombres exitosos. Quiero hacerte una pregunta sobre eso. Entonces me planteo esta pregunta: si te encargo convertirte en el autor de esta filosofía, te presento a los hombres más destacados de este país que colaborarán contigo, a los que son autoridades en el tema del éxito. ¿Estás dispuesto a dedicar 20 años de tu vida a la investigación, ganándote la vida por tu cuenta, sin ningún subsidio de mi parte? ¿Sí o no? Me moví inquieto durante varios segundos, me pareció que pasaba una hora. Finalmente, el Sr. Carnegie dijo, bueno, y empezó a formularme otra pregunta. Yo lo interrumpí. Sí, Sr. Carnegie, no solo acepto su encargo, señor, sino que puede contar con que lo completaré. Él respondió, eso es lo que quería oírte decir. También mencionó, quería ver la expresión en tu rostro cuando lo dijiste y escuchar el tono de voz con el que lo dijiste. Tomó la decisión en ese momento de darme un encargo que había sido negado a otros hombres, incluidos algunos profesores universitarios. Dijo que cuando les hacía esa pregunta, su tiempo de reacción para responder variaba de 3 horas a 3 años, y algunos ni siquiera respondían. Él quería a alguien que pudiera ser claro, que pudiera decidir con todos los hechos en la mano si haría algo o no. Cuando inicié la revista Golden Rule Magazine, el 11 de noviembre de 1918, no tenía capital para hacerlo. Había estado al servicio del presidente de los Estados Unidos durante toda la guerra, y la escuela de la que era presidente y propietario se había desintegrado completamente como resultado del conflicto. Sin embargo, quería publicar una Golden Rule Magazine. Tenía esa idea en mente desde hacía muchos años. Creía que había llegado el momento en que el público daría la bienvenida a una revista de ese tipo. Solo necesitaba una suma de 100,000 pesos para comenzar. Eso era todo. Si hubiera ido a un banco a pedir prestado 100,000 pesos, lo más probable es que hubieran presionado un botón en secreto y un par de matones me habrían apresado y entregado a la policía, porque habrían pensado que estaba loco. No podría haber pedido prestado 100,000 pesos a fuentes privadas, porque lo que tenía para ofrecer como garantía era intangible. Así que ideé un plan para obtener ese dinero, o su equivalente, y solo me tomó 3 días conseguirlo. Antes de acercarme al hombre al que pretendía ofrecerle el privilegio de prestarme esos 100,000 pesos, me senté frente a mi máquina de escribir y redacté el editorial principal que tenía la intención de publicar en la portada de esa revista, como si ya tuviera el dinero en la mano. Cerré el editorial diciendo, necesitaré al menos 100,000 pesos para iniciar esta revista. No sé de dónde vendrá el dinero, pero una cosa sé con certeza, publicaré y distribuiré la Golden Rule Magazine este año. Eso era muy concreto. Llevé el editorial a un impresor muy adinerado, el Sr. George P. Williams de Chicago. Le permití que me invitara al Athletic Club de Chicago para almorzar. De hecho, le dejé gastar 3 pesos con 85 centavos en un almuerzo que no comí, ni siquiera toqué. Mientras tanto, estaba conversando, contándole sobre esta revista, y cuando pensé que le había contado todo lo que necesitaba saber, saqué el editorial y se lo entregué. Al leer la última parte, donde mencionaba que no sabía de dónde vendría el dinero, él me dijo, me gusta tu idea, me gustas tú. Te he gustado desde hace tiempo, y creo que puedes hacer el trabajo. Tú trae tu material, yo imprimiré la revista, la pondremos en los kioscos y la venderemos. Cuando se venda, yo tomaré mi dinero primero y, si queda algo, tú podrás quedártelo. Así fue como se inició la Golden Rule Magazine, que alcanzó una circulación de más de 500,000 ejemplares en los primeros 6 meses y generó un beneficio neto, después de cubrir todos los gastos, de 3,150 pesos en su primer año. Más tarde, mientras escribía editoriales para la revista de Bernard McFadden, le conté sobre esto.
Él me dijo, Geo, te he conocido durante mucho tiempo y tengo un gran respeto por tu capacidad, pero hay algo mal en tus cifras. No debiste ser bueno en matemáticas en la escuela, porque sé que para iniciar una revista nacional con alguna certeza de que funcionará, necesitas al menos $1.000.000, y aún así, las probabilidades de que recuperes algo son de aproximadamente 50 y 50. Me asusté mucho al darme cuenta de que había hecho algo que se suponía que no se podía hacer. Menos mal que no lo supe antes de comenzar. Hay tantas personas, damas y caballeros, que nunca emprenden cosas que les gustaría hacer porque tienen miedo de no poder llevarlas a cabo. O están esperando a que todas las circunstancias sean perfectas antes de comenzar. ¿Sabían que si esperan a que todas las circunstancias estén justas antes de emprender algo que han planeado durante muchos años, nunca comenzarán? Porque las circunstancias nunca son del todo adecuadas. Si realmente deseas hacer algo, reúnete con toda la información que puedas al respecto, dotarte de todos los recursos disponibles y comienza desde donde estás, haciendo lo que puedas en ese momento. Las probabilidades son que, tan extraño como parezca, a medida que utilices las herramientas que tengas a mano, sea lo que sea, otras y mejores herramientas se presentarán milagrosamente a tu servicio. Me pregunto si los miembros de mi audiencia de radio estarían interesados en saber cuál es mi objetivo definido para los próximos 5 años. ¿Les interesaría eso? Voy a contárselos, porque tendrán la oportunidad de verme en acción. Escucharán este anuncio y observarán, paso a paso, cómo voy a llevarlo a cabo. Voy a volver a trabajar a tiempo completo, poniendo fin a mi reciente vida de ocio, y retomaré la escritura de libros y las conferencias. Hay varias razones por las cuales tomaré esta decisión. En primer lugar, personalmente, tengo tanto dinero como necesito, si no obtengo más el resto de mi vida, me basta. Tengo lo suficiente para mantener nuestro estilo de vida. Todos los fondos excedentes se destinarán exclusivamente a promover la difusión de esta filosofía en todo el mundo. Quiero que esta filosofía se publique en cada uno de los idiomas principales de la Tierra, y me aseguraré de que eso suceda. He descubierto algo como resultado de mis visitas a ciudades como París, algo que no sabía antes sobre esta filosofía, y me ha dado una nueva esperanza y valor. Me ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la definitud de propósito, y es que las personas en la base de la población, en pueblos pequeños como este, están listas y deseosas de que esta filosofía entre en sus vidas. Porque, después de todo, esta es una filosofía de economía individual. Está diseñada para ayudar a cada persona a equilibrar sus asuntos financieros. Es una filosofía sólida porque ha sido probada por las mentes más brillantes del mundo. Y es una filosofía que trata sobre las finanzas individuales y las cosas materiales. Estamos viviendo en una época de frustración, de miedo, de ansiedad. Sería casi imposible pasar por una audiencia como esta y encontrar a una persona que no tenga algún tipo de problema personal que no sepa cómo resolver en este momento. Esta filosofía del éxito está destinada a solucionar problemas individuales. Ya sea que lo reconozcan o no, cada uno de ustedes que escucha estas transmisiones estará esparciendo luz, alegría y valentía. Tendrán más confianza y transmitirán más confianza a quienes los rodean. También tendrán una definitud de propósito, y como punto de partida, tendrán el objetivo de mejorar a sí mismos. Se nos ha acabado el tiempo por esta noche. Únanse a mí la próxima vez para seguir discutiendo sobre este principio tan importante, la definitud de propósito.